Entonces, 11:30, siendo las 11:30. Arrancamos. Arrancamos entonces. Bueno, muy buenos días a todos y todas. En nombre de la CEPAL les queremos agradecer su participación y les damos la bienvenida a nuestra reunión sobre levantamiento de estadísticas económicas para la elaboración de las cuentas nacionales y la balanza de pagos, tema que se está haciendo muy relevante, especialmente por la necesidad de tener un conocimiento del impacto que está teniendo esta emergencia sanitaria en la actividad económica. Esta reunión hace parte de una serie de reuniones que hemos venido teniendo en el marco de la red de conocimiento de la CEA, en la que se han abordado ya temas de las encuestas de hogar y temas de levantamiento de precios, y hoy día la reunión tiene como fin, digamos, generar un espacio de discusión sobre estos temas concretos en relación a la elaboración de las cuentas nacionales y la balanza de pago, para poder tener un espacio donde podamos recoger las problemáticas y elaborar posteriormente un documento técnico con recomendaciones metodológicas que contengan estos desafíos que estamos enfrentando, digamos, a nivel global en el área estadística, además de tantas otras áreas. Este documento, con los demás documentos que hemos desarrollado, estarán disponibles en el marco de la red del conocimiento, en el sitio que se ha dispuesto para eso, en esta plataforma, como también en el observatorio que la CEPAL mantiene, digamos, con todas las medidas que están haciendo los países y con todos los documentos que está elaborando CEPAL en relación a esta emergencia. También quisiera agradecer al INE de Chile por su apoyo, a los colegas de STIC que nos están permitiendo tener esta reunión hoy día en línea, y al DANE de Colombia como presidente de la CEA. Bueno, una cosa totalmente técnica es pedirles que silencien los micrófonos y apaguen las cámaras para poder tener una mejor calidad de la información, de la comunicación, y también les pedimos que pidan la palabra o hagan sus preguntas por el chat. ¿Cómo se llama? Cuiden que cuando hagan la solicitud de la palabra aparezca hacia everyone, porque en el chat a veces pueden estar solamente dirigiéndose al host, que no es necesariamente la persona que va a estar hablando. Lo otro que les quería comentar, técnico, es que cuando vean en rojo el micrófono es que está apagado o en silencio. Y cuando está en negro es que está activado. Eso sería una cosita técnica. Quisiera darle la palabra a mi colega Federico Dorín, que hará, digamos, la presentación sobre los temas que queremos poner aquí a consideración. Adelante, Federico. Sí, buenos días a todos. Muchas gracias por vuestra participación en esta sesión de discusión. Antes de hacer la presentación, les quería comentar, para quienes no lo sepan, que nuestra querida colega Marta Tovar está participando en nuestro equipo, en principio en forma temporaria, pero contamos con ella ahora en nuestro equipo, así que le damos también la bienvenida. Ella desde el lunes de la semana pasada que está con nosotros. La idea sería hacer una presentación tal como les anticipaba Claudia. Esta presentación retrata o intenta resumir algunos debates que tuvimos con algunos de ustedes. Concretamente participaron las instituciones de 6 países, una reunión parecida a esta que hicimos la semana pasada. Argentina, Ecuador, Uruguay, República Dominicana, Guatemala y México. Y también recibimos una muy valiosa colaboración que agradecemos muchísimo, de 3 queridos colegas consultores, que son Lourdes Cerro, Salvador Marcone y Juan Carlos Propato. A ellos especialmente también les agradecemos por el tiempo y la dedicación que han tomado. Como le decía Claudia, la mecánica va a ser entonces, primero yo voy a realizar la presentación. La presentación va a constar de 3 partes, vamos a ir haciendo interrupciones en el medio para ir discutiendo y focalizando algunos de los puntos.
Entonces, de esa forma vamos a tratar de darle mayor dinamismo a la participación de todos ustedes. Y tal como les decía Claudia, entonces repetimos, por favor, apaguen las cámaras y los micrófonos. Para que verificar esto tiene que estar en color rojo, la cámara como el micrófono. De esa manera, y bueno, y después para ir pidiendo participación, por favor escriban entonces en el chat y nosotros vamos tomando nota y vamos a ir dando participación a las consultas y cambio a las discusiones. Bueno, vamos entonces directamente ahora a la presentación. ¿Ahí la pueden ver bien? Se ve bien, Federico. Perfecto, bueno. Ahí creo que hay algún micrófono abierto, por favor, para cerrarlo que esté en color rojo. Bueno, la idea es abordar el impacto de la actual coyuntura en la compilación de las cuentas nacionales, la balanza de pagos y el comercio exterior, focalizando en 3 dimensiones: fuentes de información, métodos y divulgación de los resultados. Acá es que vamos a ir haciendo los cortes. Primero vamos a tratar de discutir el tema fuentes, luego métodos y finalmente la divulgación. El objetivo de esta discusión es brindar información acerca del estado de situación en la región, dar a conocer algunas de las recomendaciones para afrontar la coyuntura del COVID-19 y que podamos intercambiar las experiencias realizadas y consensuar lineamientos futuros. Además de esta presentación, en la página vamos a colgar también un documento donde vamos a estar fundamentando más las discusiones, tanto lo que tenemos ahora como lo que vamos a debatir en el día de hoy. Y ahí habla de consensuar lineamientos futuros. Esto también significa que la idea es armar un documento vivo, porque seguramente van a ir surgiendo nuevas situaciones a futuro, y ahí les pedimos por favor que ustedes nos las comuniquen por las líneas habituales o por vía email, de modo tal de ir actualizando las situaciones. Y con la idea de seguramente hacer otra reunión de este tipo más adelante. Bueno, como bibliografía general, acá estamos colocando seguramente estas 3 que figuran acá arriba, ustedes la conocen, que es el Sistema Europeo de Cuentas 2010, en Estadística de Finanzas Públicas 2014, y el informe Atkinson que focaliza la medición de los servicios del gobierno. Y también específicamente el que figura aquí abajo es un documento que hemos accedido de organismos internacionales, que lo armó en principio parte sustancial del Grupo Intersecretarial de las Cuentas Nacionales, de donde hemos tomado también algunos elementos para la discusión. Bueno, comenzamos con el primer gran punto, que son las fuentes de información. Abrimos dentro de fuentes de información como 3 grandes grupos: las encuestas económicas de empresas, los registros administrativos y el resto. Hasta el momento, hasta el día de hoy, no se presentan problemas graves en cuanto a la recolección de la información. Sin embargo, en los próximos meses los problemas de cobertura y no respuesta, esperamos, calculamos, esperemos que no, pero estimamos que sí, aumentarán en forma sustantiva. La disponibilidad actual de fuentes de información de la balanza de pagos y el comercio exterior es mayor que para las cuentas nacionales. Esto como criterio al día de la fecha. El tipo de fuentes de información dijimos que son las encuestas económicas de empresas. Con relación a la modalidad de levantamiento de la encuesta, en muchos países se nota las modalidades o ya están implementadas las modalidades online o vía telefónica, la coyuntura actual, versus el modo tradicional físico. Ahí el punto es que aquellos países que ya han implementado las encuestas de forma online presentan ventajas respecto de las que lo han hecho en modo físico, por obvias razones de las reglamentaciones de la cuarentena. El segundo punto es el tratamiento de la no respuesta. Allí es importante discriminar más que nunca si la no respuesta obedece a no cumplimiento de la empresa, a un cierre temporal de la actividad o un cierre definitivo. Aquí es muy interesante la experiencia que nos ha comentado México la semana pasada, donde ellos incluso han codificado esta situación, lo han vinculado también a la situación del COVID-19. Otro punto se refiere al cambio de la canasta de producción. Hemos visto situaciones en los países donde se ha modificado la canasta de producción. Ha habido... Por favor, los micrófonos de vuelta. Ha habido reconversiones hacia productos demandados por motivos de la pandemia, por ejemplo, mascarillas, vestimentas, alcohol y respiradores, ¿sí?
o sea, de la producción tradicional se ha convertido para satisfacer las demandas adicionales. Y también ha sucedido otro caso que mencionamos especialmente de los hoteles que venden su producción al gobierno para hospedar a personas durante la cuarentena. Aquí hay todo un debate de trasfondo si corresponde esa producción de hoteles seguir considerándola como servicios de hotelería o considerarla como servicios de salud. Esa sería la discusión y la alternativa. Siendo que en estos casos es el gobierno el que está comprando el servicio para alojar allí a personas, ya sea por cuarentena o con signos leves de la enfermedad o del virus. El otro punto es el uso de aplicaciones web. Aquí nosotros mismos somos testigos de ello. Ha aumentado muchísimo el uso y también lo que es las entregas por delivery, digamos. Entonces, acá el gran desafío es cómo las encuestas están captando esto, ya sea por la producción misma o aquellas actividades que están utilizando este tipo de servicios. Y obviamente por el lado de los consumos también. El segundo gran grupo de fuentes de información son los registros administrativos. Bueno, aquí un punto importante es el secreto fiscal, es la barrera al acceso de datos impositivos y del seguro o la seguridad social. Esto no aplica a todos los países de la región y ya lo venimos mencionando hace mucho. Aquellos países que han logrado superar la barrera del secreto fiscal están en muchas mejores condiciones que aquellos que no lo han logrado al día de la fecha. Entonces, esto es un tema estructural, trasciende al COVID obviamente, pero se pone más de manifiesto en la actual coyuntura, porque aquellos países que no tienen acceso, porque existen barreras al acceso de datos impositivos de seguridad social, cuentan con menos herramientas en un contexto donde justamente hace muchísima falta. Repito, esto no aplica a todos los países, pero sí a aquellos que aún subsisten bajo esta situación. Otro punto es que ha habido aplazamiento de las obligaciones fiscales del Seguro Social. Esto significa que la información que compilan las oficinas, tanto las propias transacciones de impuestos o contribuciones sociales, pueden sufrir algún tipo de retraso. Y asimismo, impacta también, como les decía recién, a aquellos países que están utilizando este tipo de información para medir, por ejemplo, las ventas o las compras por parte de las industrias, ya sea, por ejemplo, en base al impuesto al valor agregado. Si hay postergaciones, esto puede ocasionar también retrasos y problemas en la medición. Otras fuentes también que mencionamos de registro administrativo son los registros de comercio exterior. En este sentido, por las consultas que hemos realizado en cuanto al funcionamiento de aduanas y a su correspondiente registro en los países, hasta ahora no ha habido mayores problemas. Lo mismo sucede con los registros de migraciones y con la información de remesas. En el caso de remesas, en algún caso tenemos problemas, pero no vinculado al tema registro administrativo, sino vinculado al tema encuestas. Y finalmente el tercer grupo de fuentes de información es el resto. Acá es obviamente una gran bolsa, ¿no es cierto? Mencionamos algunas que han tenido inconvenientes, encuestas de la construcción, encuestas agrícolas y ganaderas, encuestas de la pesca. En estos casos los problemas se originan en que en general este tipo de encuestas se realizan en forma presencial física y entonces por eso han sido afectadas. Encuestas de turismo internacional, nuevamente aquí es un problema porque en general se realizan en los puntos de frontera. Obviamente el turismo, dado el cierre de frontera, está comprometido, pero bueno, para el poco intercambio que pudiese llegar a haber, este es un problema en cuanto a información. Encuestas de opinión empresarial, acá la suerte es diversa, información de agencia especializada, información de cámara, esto en general sí es que hay acceso. Bueno, vamos a fijar ahora algunas recomendaciones que hemos discutido y seleccionado como para abrir el debate. O sea, aparte de lo que dijimos ahora, vamos a dar esta recomendación y vamos a abrir un primer grupo de debate, todo vinculado, insisto, a la fuente de información. Primero, evaluar la no respuesta de las empresas para determinar la causa que la origina. Discriminar lo que es la no respuesta por incumplimiento de plazos, por cierre temporal o definitivo. Y evaluar en cada caso si es o no pertinente aplicar las imputaciones o las sustituciones, porque habitualmente el protocolo de las oficinas lleva a realizar una imputación. Lo que estamos diciendo acá es detenerse un segundo y evaluar si la sustitución aplicada bajo épocas normales se puede replicar en la situación actual. Y otro punto importante es disponer, en general se dispone la ubicación de las empresas, dado que en algunos países hubo cierres completos en zonas geográficas determinadas del país. Entonces ahí hay que tener mucho más cuidado, ¿no es cierto?
Segundo punto, recomendaciones, realizar acciones de apoyo de alto nivel para modificar las limitaciones legales o institucionales que impiden el acceso a las bases administrativas de datos de fuente impositiva o del seguro de seguridad social por parte de las oficinas de estadística y bancos centrales. Lo que dijimos, las circunstancias actuales de emergencia, esto tiene más relevancia que en las circunstancias normales. Esto, insisto, es estructural, pero actualmente es más importante que nunca. Tercer punto, dar seguimiento a las empresas que hayan reconvertido su canasta de producción, si esto es temporal o no. Aquí la discusión es, bueno, ¿estamos captando este efecto? En cambio, las canastas de producto, ¿cómo lo captamos? Cuarto punto, compilar un cuadro que permita determinar el porcentaje de imputaciones que se realiza en relación al PIB, considerando las fuentes que se utilizan para los indicadores de valor, precio y volumen, al nivel más granular, nivel más detallado posible de productos industrias. Esto decimos que tiene que ser una con la que cuente la propia oficina. Es importante para tener esta información en cuanto a las fuentes. Bueno, con esto cerramos esta primera parte de la exposición vinculada a fuentes de información. La discusión. Entonces ahí, por favor, les pido, hagamos el pedido de palabra para ir intercambiando diálogo respecto a este primer punto. Marta Tobar. Marta Tobar, tienes la palabra. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Ok, buenos días a todos. La primera observación que quería comentar es que por alguna razón las invitaciones se mezclaron colegas de precios con colegas de cuentas nacionales. Entonces, no tenemos ninguna objeción en que los colegas de cuentas nacionales nos acompañen a lo largo de precios, perdón, nos acompañen a lo largo de la reunión. Solo aclarar que son temas de cuentas nacionales y balanzas de pagos. Si quieren acompañarnos, adelante. Si no, bueno, pues también comprendemos que podría no ser de su atracción y su interés, ¿sí? Solamente comentar en la presentación de Fede que cuando se armó este documento tenemos en mente que es diferente la problemática del año, de las mediciones anuales, de las de alta frecuencia. Entendemos que las fuentes de datos son diferentes y que los compiladores a lo largo de los procesos se van a ir dando cuenta cuál es la dificultad en ambas periodicidades. También entendemos que hay cosas que no vamos a poder revisar del efecto de esta pandemia hasta quizás dentro de un año, en las que hagamos ajustes estacionales, en las que midamos el impacto de la tendencia a ciclo y todo lo demás que nos toca revisar. Eso también tenemos en mente, que eso puede pasar. Entonces el documento es un documento vivo, el que va a estar en el sitio y en el que cualquier colaboración que ustedes puedan hacer y cualquier problemática que ustedes puedan compartir siempre es útil, porque este es un reto estadístico que a todos nos va a ocupar por un buen tiempo y es más fácil resolverlo en conjunto. Sería todo, Fede. Gracias. Muchas gracias, Marta. ¿Algún comentario, consulta, opinión? Adelante, Claudia. Nada más decir que, digamos, reafirmar el punto que expresó Marta, que efectivamente por alguna razón no están todos los colegas conectados, así es que envié una invitación con el link a los contactos, digamos, que nos interesa mucho que participen. Espero que se puedan incorporar. Eso, gracias. Muchas gracias, Claudia. ¿Algún otro comentario o avanzamos hacia métodos? Bueno, si es así, avanzamos hacia métodos, pero igual queda abierto el punto de fuentes, ¿sí? Vamos entonces hacia los métodos.
Bueno, métodos de estimación. El primer punto se vincula a la producción de los servicios del gobierno. Lo que se observa en cuanto, acá dividimos en dos partes, la parte de valor y la parte de volumen. En cuanto a la parte de valor de la producción, algunos servicios se han cerrado o mermado significativamente. Es decir, que la producción en estos casos tiende a cero. Caso típico es, en algunos países, es el servicio de justicia, en otros, y en general también los servicios culturales, ¿sí? Aunque en el caso de los culturales está la opción online, pero en estos casos los brindados por el gobierno en general ha mermado muchísimo la producción. Sin embargo, en estos casos el gobierno sigue pagando remuneraciones y también tiene adquisición de insumos, pagos de productos, ya sea bienes o servicios. Y recordemos que en todos los países, dado la recomendación, el SCN 2008, el método para valorar la producción es la suma de costos. Entonces acá surge una contradicción entre el registro que hacemos en las cuentas nacionales, donde vamos a tener un valor positivo expresado en la suma de costos, y lo que es la realidad económica, donde nos van a decir, usted está sumando un valor corriente positivo cuando su producción ha mermado significativamente, o incluso podría llegar a un caso extremo ser igual a cero. Digo para los casos que aplique esta situación. Por otra parte, en el volumen tenemos que, lo que decíamos recién, lo mismo que sucede con los valores, surge con el volumen, algunos servicios se han cerrado o han mermado, otros han cambiado de modalidad. Tenemos el caso de los servicios de enseñanza, donde en los casos que se pudo aplicar se ha realizado la modalidad esta de teletrabajo o dar clases por estas aplicaciones, o incluso la propia realización de las actividades, las tareas de trabajo se han realizado de esta forma. O sea que hay cambio de modalidad, no es que hay cierre. Hay cierre físico, pero no cierre en la actividad. Y hay otros casos donde presentan incremento, que sería, por ejemplo, el caso de los servicios de salud. Obviamente acá hay una reconversión interna también, ¿no es cierto? Algunos servicios tal vez han mermado para dar satisfacción a la demanda creciente del impacto de la pandemia. El método más utilizado en este caso para medir el volumen por parte de nuestros países se apoya en los puestos de trabajo. Aquí hay un punto que se refiere a cómo estamos midiendo el volumen. Hemos puesto, como decíamos, o hemos en la bibliografía, el informe Atkinson, porque ahí se profundiza esta. En realidad sabemos que este método de los puestos de trabajo no es el más recomendado para medir el volumen de los servicios individuales o colectivos que brinda el gobierno. El método más recomendado es tratar de incorporar medidas de producción, medidas de output. Por ejemplo, el caso de la enseñanza sería los servicios de horas que reciben los estudiantes, ajustado por algún criterio de calidad también. El caso de los servicios de salud, esto está muy vinculado también a la medición de la cuenta satélite de salud, se vincula también a qué tipos de servicios está brindando el sector público de la salud y no tanto a los puestos de trabajo. Y lo mismo sucedería con los servicios colectivos. Ahora, el problema es que en general el sector público de los países de nuestra región tiene problemas, tenemos problemas para disponer de este tipo de información. Aquí nuevamente donde se exalta o se resalta la necesidad de disponer de este tipo de información. Un segundo mejor sería las horas trabajadas, pero también aquí caemos en problema de disponibilidad de información, dado que no contamos con esa información. Pero acá entonces planteamos el problema acerca del método de medición y lo que está sucediendo en la realidad. Luego tenemos la producción de empresas de mercado, no financieras. Tenemos que acá también hay cierre de empresas con ventas o producción igual a cero. En algunos casos, obviamente, lo pudieron reconvertir bajo la fórmula de entregas a domicilio, pero en muchos casos no. También tenemos que hay pago de insumos y remuneraciones. Aquí claramente la diferencia debería ir a parar entonces al excedente o al ingreso mixto con registro de pérdida. Sin embargo, los gobiernos, con diversa situación en cada país, han tratado de solventar esta situación de pérdidas mediante la entrega de subsidios y facilidades crediticias. Luego tenemos la medición de la producción de las sociedades financieras. En general observamos que hay extensión de plazos para los préstamos, créditos a tasa subsidiada, flexibilización de normas de morosidad y créditos garantizados por bancos públicos.
Esto genera brechas entre las mediciones de base caja y base de vengado, con impacto obviamente en la fórmula de medición de los servicios de intermediación financiera, medidos directamente los SIFMI. Otro caso, acá ya entramos a casos más puntuales que no necesariamente todos los países lo están aplicando. El método de fluir de bienes del comercio y transporte de carga. Este método de fluir de bienes no capta bien las variaciones de existencia y en esta coyuntura obviamente tenemos incrementos o modificaciones importantes en las variaciones de existencia. Algunos países también están aplicando métodos para medir determinados servicios que se apoyan en la función de demanda lineal a partir de la elasticidad de precio e ingreso real. Acá, como los precios pueden sufrir modificaciones importantes, los precios relativos, o también el ingreso real que estamos viendo en general va a ser a la baja, importante, entonces hay que ver cómo va a terminar impactando en la medición de estos servicios. Esto se hace en general cuando no se dispone de ningún tipo de información, ya sea encuesta o registro administrativo. Las telecomunicaciones, lo que dijimos, estamos captando bien en volumen el incremento que hubo mediante el uso, por ejemplo, de transferencia de datos o de Internet. El ajuste estacionado tendencia a ciclo. Bueno, acá estamos tratando de referencia a las mediciones de la coyuntura. Parte de lo que estamos diciendo, estamos refiriéndonos a la coyuntura, otra parte aplica a las cuentas anuales también. Pero en este sentido, el elemento, el componente irregular, en general es difícil de medir, pero en la circunstancia actual obviamente es muy fuerte. Por lo tanto, ahí hay que ver cómo hacemos la medición, hay que establecer una alerta respecto del ajuste estacional de la tendencia a ciclo en estas circunstancias. Otro punto son los coeficientes de la economía no observada. Los países tienen una buena medición de la economía no observada cuando se realiza el cambio de año base o de referencia. Y muchas veces se arrastran estos coeficientes desde el último cambio de año base. En la coyuntura actual, obviamente, la ponderación de la economía no observada va a sufrir modificaciones. Entonces ahí establecemos el alerta respecto de este punto. Bueno, ahora pasamos nuevamente, como hicimos con las fuentes, a las recomendaciones seleccionadas. Primer punto, determinar las políticas fiscales implementadas por el gobierno para detectar las transacciones económicas involucradas y su registro. Subsidios a productores de mercado, esto subsidia la oferta, transferencias a los hogares consumidores, esto subsidia la demanda, y relajación de obligaciones fiscales. Acá lo que estamos llamando, ustedes muchos ya han avanzado en esto, es conocer exactamente este tipo de medidas de apoyo fiscal que se están implementando. Su magnitud, obviamente. Segundo punto, registrar los subsidios a los productores de mercado. Acá hablamos de productores de mercado. Esto incluye a las sociedades y también incluye a los hogares como productores, ¿sí? Por eso hablamos de productores de mercado. Como otras subvenciones a la producción, la transacción D39 del SCN. Es decir, estamos diciendo que en la medida que los gobiernos implementen políticas de ayuda a los productores de mercado, computar, registrar esto como otras subvenciones a la producción. ¿Esto qué nos garantiza? Nos garantiza que la producción va a ser cero o cercana a cero en caso que aplique, se van a registrar los consumos intermedios y las remuneraciones, esto va a impactar en el excedente, en el ingreso mixto con signo negativo, pero va a estar morigerado ese impacto en el excedente o en el ingreso mixto porque vamos a contar con esta otra subvención a la producción, que termina morigerando la pérdida. Esa es justamente la idea final de la política pública y la vamos a ver reflejada entonces de esta forma, ¿sí? Entonces eso es un poco el elemento que estamos señalando. Aquí también hacemos una salvedad que puede haber también un subsidio a la nómina salarial de los productores de mercado. En ese caso, lo que se está compensando es el costo de las remuneraciones, el costo laboral, mejor dicho, ¿sí? Entonces ahí las remuneraciones son pagadas, pero al momento de medir el costo laboral, esto ajusta lo que es el componente del costo laboral. Entonces este sería el tratamiento sugerido para los productores de mercado. Tercera recomendación. Esta recomendación sí genera ruido en general o amerita intercambio de posturas. Imputar, dice, otras subvenciones a la producción, o sea, la misma variable D39, la medición de la producción y el valor agregado por suma de costo para los servicios del gobierno que se vieron fuertemente restringidos en su oferta.
Dice, en el caso extremo que el servicio se haya suspendido completamente, su valor de producción y valor agregado tendrá un valor igual a 0. Se suma este D39 con valor negativo y equivalente a la suma de costos. Se registra el pago correspondiente de remuneraciones y de insumos. Implica reconocer que el gobierno se paga un subsidio a sí mismo. Esto es lo que ocasiona dolor de cabeza, ruido, llamémoslo de alguna forma. ¿Por qué? Porque en general, habitualmente se trata a los subsidios que otorga el gobierno como que los otorga a otros sectores institucionales, no subsidios dentro del mismo gobierno, que es lo que estamos registrando con esto, ¿sí? Esto lo hemos discutido y nos preguntamos también qué postura adoptarían quienes siguen la medición de las estadísticas de las finanzas públicas. Y aquí ponemos el Manual de Finanzas Públicas 2014, en su párrafo 686, reconoce la posibilidad en caso de que los subsidios se apliquen a todos los productores. Entonces, en este sentido, estamos habilitando la posibilidad de hacer este registro, ¿sí? Para incorporar entonces en los servicios colectivos individuales del gobierno esta subvención, esta otra subvención a la producción. Esto, insisto, nos permite, el lado bueno de esta película es que podríamos registrar en un caso extremo una producción de estos servicios y un valor agregado igual a 0. ¿Por qué? Porque sumamos los costos, insumos y remuneraciones básicamente con signo positivo, pero todo ese valor en el hipotético que algún servicio del gobierno se haya cerrado, se haya suspendido completamente, lo vamos a matar con una resta equivalente a ese valor de la suma de costos y lo vamos a registrar como D39 otras subvenciones a la producción. Entonces, esto nos garantiza lo que decíamos hace un rato, que no nos critique por colocar un valor de la producción positivo de los servicios del gobierno cuando sabemos a ciencia cierta que, en este caso, para estos servicios que aplique, el servicio fue 0 o cercano a 0. Entonces, nos permite hacer una lectura económica más plausible con la realidad, ¿sí? Entonces, esa sería la gran ventaja. Y repetimos, esto en principio se aplica porque está habilitada la posibilidad cuando se está aplicando a los productores, a todos los productores, a los de mercado, estamos viendo que es explícito esto, ¿sí? En este caso sería una imputación. Nos preguntamos al final de todo si hay un techo a esta subvención. O sea, nosotros decimos, si un servicio que va por sus costos, pero tuvo producción igual a 0, diríamos, bueno, otra subvención a la producción de 39 igual a menos 100, valdría 0 la producción. Pero la pregunta es, ¿qué pasa si la subvención aplicada a los productores de mercado no suma el 100%, sino que está, por ejemplo, subvencionando la nómina salarial, ¿sí? Una partecita de los costos? Entonces ahí la pregunta sería, ¿corresponde a la subvención por el total o corresponde aplicar solamente por lo que es equivalente al resto de los productores que no cubriría el 100%? Cuarto punto, también vinculado al gobierno, dice ajustar el índice de volumen de los servicios del gobierno en los casos en que su medición se apoya en el total de puestos de trabajo remunerados. Esto es lo que decíamos recién. La mayoría de nuestros países están midiendo el índice de volumen de los servicios del gobierno mediante la variable puesto de trabajo remunerado. ¿Y qué es lo que sucede en la realidad? En la realidad decimos que seguramente hay un efecto del índice de volumen al alza en el caso de los servicios de salud. Hay un ajuste a la baja en los servicios afectados en su suministro. Y entonces hay otros que han cambiado de modalidad, por ejemplo el teletrabajo. Entonces ahí decimos, estamos empujando a que se haga un registro al alza en los casos que subieron, a la baja en los casos que disminuyeron, o modificaciones cualitativas o en algún punto conociendo cuánto impacta la modalidad de teletrabajo en los demás casos. Acá estamos impulsándolos diciendo que hacer un ajuste es mejor que no hacer nada. ¿Por qué decimos mejor que no hacer nada? Porque si no se hiciese nada, estamos diciendo que en volumen, por ejemplo, esos servicios que se han cerrado van a tener una tasa, por lo menos por decir, de 0%, y en realidad hubo una disminución importantísima. Entonces ahí es donde estamos diciendo, hagan lo que hagan, aún un ajuste conservador hacia la baja o hacia el alza va a ser mejor que no hacer nada. Es un poco el mensaje. Obviamente esto es un tema bastante opinable y discutible, pero eso sería un poco el mensaje.
Esto puede tener un posible impacto al alza en el precio implícito de las remuneraciones. ¿Por qué? Porque decíamos arriba, en la medición a precios corrientes se siguen pagando remuneraciones mientras que el volumen disminuye. No así el costo laboral, porque el costo laboral ahí depende del tratamiento de la subvención, pero decimos si el costo laboral está incidido por una subvención a la nómina, entonces ahí el costo laboral no iría a la baja, ¿sí? Entonces, bueno, esto tenemos que advertir sobre esta modificación en el precio implícito de las remuneraciones porque obedecen entonces al tratamiento que estamos otorgando. No hay impacto al alza en los precios de la producción porque estaremos siendo consistentes la medición corriente con los constantes, ni el valor agregado, ni el gasto consumo final del gobierno, ¿sí? En la medida que incluyamos esta otra subvención a la producción. Aquí también les quería hacer otra aclaración que es referido al paréntesis que figura acá en el anteúltimo párrafo que dice no así el costo laboral dependiendo del tratamiento de las subvenciones. ¿Por qué? Porque estrictamente hablando, en el documento del grupo intersecretarial está esta posibilidad, esta decisión que hemos discutido y tomado de imputar estos otros subsidios a la producción en el caso de gobierno y registrar en el caso explícito de los productores de mercado, se apoya en la recomendación que hace este documento del grupo intersecretarial. Ahora, esta recomendación por la cual nosotros nos jugamos no es la única. Ahí aparecen otras alternativas. Hay otras dos alternativas que se vinculan a registrar una transferencia corriente, no a una D39, sino una transferencia corriente. En ese caso, no pasaría por la cuenta de la producción. Pero entendemos que por la filosofía del documento también se inclina por esto que nosotros estamos sosteniendo en este punto, ¿sí? Bueno, quinta recomendación, registrar subvenciones sobre los productos en las situaciones en donde las tasas de interés sean consecuencia de la fijación por parte del Banco Central de un tipo de interés más bajo que el de mercado. Como mencionamos, hay tasas de interés subsidiadas en los países, entonces esta circunstancia debe ser registrada como una subvención al producto. Sexto, revisar el desglose de los coeficientes de asignación de la economía no observada, tal como decíamos. Séptimo, fortalecer el rol de los sectorialistas responsables de los cálculos de las cuentas de la producción. Se revaloriza el juicio experto y se refuerza la necesidad de documentar las decisiones tomadas. Aquí es donde, como siempre insistimos, un sectorialista de una oficina de cuentas nacionales debería ser la persona que más conoce sobre la industria que le toca medir. Eso obviamente sabemos que no necesariamente sucede, pero perfecto, si no sucede hoy, la idea es que en algún momento de su trayectoria profesional sea la persona experta, y por otro lado sí decimos que sucede en muchas de las oficinas, es la persona que más conoce en ese país sobre la industria que le toca medir en la oficina de cuentas nacionales. Acá se revaloriza el tema del juicio de experto. Octava recomendación, adoptar criterios de flexibilidad en los métodos utilizados, modificando la forma de estimación si es que se evalúa su necesidad. Este contexto de la pandemia, tanto en cuentas nacionales, en balanza de pagos, como comercio exterior, así como en estadísticas básicas, aparece repetida la palabra flexibilidad. Tenemos que ser más flexibles que nunca. Noveno, analizar con mayor detenimiento que el habitual los datos de síntesis macroeconómica de las cuentas nacionales y la balanza de pagos y confrontarlas con las estadísticas de las finanzas públicas, la estadística monetaria y financiera y los datos de empleo, desempleo y subempleo. Obviamente esto tiene que ver con análisis, como decíamos, a nivel de mayor detalle, como a nivel también macroeconómico, para que luego las cifras que estamos reflejando estén en línea con lo que se supone que está sucediendo en nuestra economía. Bueno, con esto entonces cortamos esta segunda parte, estamos nuevamente la posibilidad de discutir, ¿sí? Y de hacer comentarios. Federico, hay un montón de preguntas en el chat. No sé si quieres leerlas o Yanina te las puede concentrar y dar la palabra ahora. No sé cómo quieres proceder. A ver, si Yanina está disponible y de acuerdo, agradecería si no se aburren tanto con mi voz. Pero bueno, no sé, Yanina. Ya pedimos a Nina, Fede, que ella concentre las preguntas. Aquí están. Muchas gracias. Buenísimo, buenísimo. A ver, si quieres, aquí las mandó, las leo. La primera es de nuestra colega de Ecuador, si no estoy mal. Respecto a la gestión de la información, ¿cuál es el nivel de respuesta online que han logrado los países de la región? Más o menos para tener una idea de cuál es la posibilidad de éxito por esa vía de respuesta.
y podemos consultarles. Sí, a ver, nosotros habíamos hecho la consulta respecto al IPC y parcialmente a los índices de precio productor. En esos casos, el mes de marzo no ofrecía problemas importantes de no respuesta. Ahora la pregunta entiendo que se refiere a las encuestas económicas de las empresas. Entonces ahí trasladamos la consulta también a algún colega que está trabajando con encuestas económicas para la participación, por favor. En la modalidad online, básicamente, que es la más factible en este momento, Fede. Perfecto. La modalidad online sería entonces. Sí. No sé si alguien quiere comentar. Pedro Líneas del INDEC, Argentina. Bien, Pedro, adelante. Bueno, quería comentarles un poco de las estadísticas. Las estadísticas económicas en Argentina, la mayoría son online. Hasta ahora lo que estamos por publicamos es marzo. En marzo nosotros paramos el relevamiento presencial el 20 de marzo, o sea que nos quedó última semana sin relevamiento, pero casi todos eran online. El tema es que algunas empresas cerraron y por ahí no las podíamos ubicar al contacto habitual, pero en realidad para el mes de marzo vimos que tenemos casi el 85% de respuesta. Se imputa muy poquito, es casi lo habitual. Hasta ahora no vimos ningún tipo de anomalía en las estadísticas económicas, porque ya venían siendo online. Así que en ese caso no tenemos ningún problema. El problema por ahí lo tenemos es en abril, estamos relevándolo ahora, porque las empresas están cerradas. Entonces ahí vamos a ver si el tema, cuál va a ser el efecto que va a tener sobre la tasa de respuesta, pero no es por el tema online o presencial, ya que la mayoría de las estadísticas económicas en Argentina son de relevamiento online. Ese vía digital, quiero decir, ¿no? Vía email o portal. Perfecto, Pedro, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? A ver, estoy leyendo acá un comentario de México que nos dice que en el caso de México las encuestas económicas por internet es el 72%. Exactamente. Ese es el porcentaje, ¿sí? Online. Araceli Martínez Gama, por favor. Sí, adelante. Escuchan, ¿verdad? Perfecto. Ok, pues muy buenos días a todos. En el caso de México, así como este 72% que tenemos online en las encuestas económicas, en este momento de contingencia sanitaria, el otro 28% que DCMs, directamente los entrevistadores con su equipo de cómputo para aplicar la entrevista, este 28% en la contingencia estamos implementando poder captar la información vía online, vía telefónica o por correo electrónico. También se se elaboró los cuestionarios de las encuestas en un formato Excel para que lo pudieran contestar algunas de las empresas que así los requirieran. Para con estos mecanismos poder mantener las tasas de respuesta habituales. En el caso de las empresas que han cerrado, afortunadamente en varias se tiene el contacto directo con el informante para que nos informen, ya sea vía telefónica, por correo, la situación que prevalece en las empresas. Eso quería comentar. Gracias. Muchas gracias, Araceli, por el comentario. Aprovecho la consulta pues rápida, que no es la primera, sino es la última, pero como es rápida, dice: las proyecciones del PIB que difundieron organismos internacionales como CEPAL están incluyendo recomendaciones que dan este taller. No, la respuesta es no, porque eso son proyecciones del futuro, ¿sí? O sea, todavía no incluyen este tipo de estadística o recomendaciones estadísticas. Es proyección respecto del futuro, ¿sí? ¿Alguien más respecto del tema de las consultas de la modalidad online? ¿O pasamos a la pregunta siguiente? Marta, no sé si querés leer vos entonces la pregunta siguiente.
Sí, la pregunta siguiente es, le vamos a pedir al colega que parece que es de Bolivia. Su pregunta que está en el chat dice, la relajación de obligaciones fiscales de periodo se incluye como estímulo fiscal, es decir, que la interpretación es que si los gobiernos están permitiendo un diferimiento del pago del impuesto, ¿eso lo podríamos considerar como estímulo fiscal? ¿Ese es el planteamiento? O si quiere el colega explicarnos cuál es su consulta. Sí, hola. Se escucha, sí, adelante. Sí, gracias. Sí, esa era la consulta, saber si, digamos, se ha realizado el pago de impuestos por 6 meses, el valor de esos 6 meses se consideraría estímulo fiscal. A ver, sí, se considera estímulo fiscal. Ahora, el registro en cuentas nacionales, en la medida que no involucre pagos explícitos que pasen por los ingresos o gastos del gobierno, no deben registrarse. ¿Sí? O sea, sí, el impacto en términos del concepto de devengado base caja, ahí es donde tenemos que estar bien alertas, pero no en términos de subvenciones o transferencias que estamos diciendo. Es cierto que hay una subvención implícita, digamos, pero esa subvención implícita no se registra. Esa sería un poco la respuesta. Gracias. Una consulta más. Había el tema de las imputaciones que se va a hacer y de la subvención del propio gobierno. Por ejemplo, si la empresa Codelco no está trabajando, los salarios que se están pagando a esa empresa también sería parte de esta imputación. A ver, en el caso de empresas, como dijimos, productoras de mercado, donde empresa productora de mercado incluye a las sociedades y a los hogares productores, debería haber una transferencia explícita. O sea, el gobierno tiene que hacer una transferencia para solventar los costos, ya sea de la nómina o de los insumos. Pero es un caso diferente a los servicios colectivos individuales. O sea, como que diferenciamos según sea productor de mercado, productor de mercado, a los productores no de mercado, ¿sí? Entonces ahí el tratamiento es diferente. En el primer caso, si es productor de mercado, tiene que haber una transferencia explícita, una subvención explícita que significa movimiento de activo financiero. En el otro caso, el caso de los servicios del gobierno, es imputación, ¿sí? Así que es distinto. Pero solamente la imputación estamos abriendo la puerta para los servicios del gobierno, ¿sí? No para los productores. Seguir. Sí. Okay. La siguiente pregunta, Fede, es de nuestra colega de Argentina. En el caso de teletrabajo, ¿habría que hacer un ajuste si no se dispone de horas? Este es un tema del que ya referiste en tu presentación. Claro, sí, es cierto y muy atinente la consulta. Es verdad, muchos países no disponen el tema de las horas de trabajo. Entonces lo que lo estamos diciendo es, bueno, hagan aunque sea un ajuste conservador y ahí donde decimos que se revaloriza la información cualitativa que ustedes pueden tener con los servicios o los ministerios del propio gobierno. Para decir, bueno, ¿cuánto se supone que ha disminuido el servicio? Si es un cierre total o parcial. Y es respaldarlos, empujarlos, si se quiere, a realizar este ajuste, aún con elementos cualitativos y sin poner horas de trabajo como información básica disponible. ¿Sí? Seguimos con la siguiente. Voy a pasar a la siguiente, es de nuestra colega de Brasil, es Rebeca. Ella es un poco una consulta que tiene que ver con la de Argentina. Dice, en la educación pública tenemos solamente inscripciones. ¿Se debería hacer un ajuste a la baja en el volumen? Y el problema es cuánto. Un poco la estimación de la que hablaste a nivel de juicio del experto. Dice que algunas escuelas están haciendo a distancia, otras cerraron. Es lo mismo que el teletrabajo en la parte de la administración pública. Sí, exactamente, exactamente. Eso queda a juicio de cada oficina, el ajuste en cuánto lo van a implementar. Pero ahí nuevamente el mensaje es, hagan algo, no es que no hagan nada. Lo que ustedes hagan, por más que uno le tiene miedo porque no existe estadística o puede haber estadística de mala calidad,
es mejor que no hacer nada. Ese sería un poco el argumento. Sí. Okay. Y la última sería, ¿cómo se tratarían las pérdidas? ¿Se ajustarían como producción? Esto es un poco lo que ya comentaste de la composición del valor agregado y la repercusión en el excedente, ¿no? Claro, entiendo cuando se refieren a pérdidas que estamos hablando de excedentes o ingresos mixtos negativos. Claro, si la producción es cero y tenemos costos, eso va 100% al excedente o al ingreso mixto. Ahora decimos, estas transferencias explícitas, en el caso de los productores de mercado que el gobierno realiza, la registrar, o la recomendación nuestra, decimos, es registrarla como una D39 o otra de la producción, de modo tal que morigera esa pérdida, ¿sí? En cuánto no lo sabemos porque depende de la magnitud en cada caso específico, pero justamente esa es la idea de la ayuda que están brindando los gobiernos para morigerar este tipo de pérdidas en los casos de cierre o disminución muy grande de las ventas, ¿no es cierto? Sí, de la producción. Ahora creo que hay una, Fede. Sí. La última, Fede, perdón, me equivoqué, es sobre el tratamiento de la ocupación hotelera. Este es el punto de cuando una unidad económica cambia temporalmente el producto que genera cuando un hotel, en lugar de recibir huéspedes, está atendiendo a pacientes por el tema de la pandemia. Sí, sí, eso es otro de los puntos que es discutible, ¿no es cierto? Pero a ver, en la situación, como decíamos, es el caso de un establecimiento hotelero que tiene que cerrar por la situación de pandemia, pero que sin embargo viene el gobierno y le dice, bueno, dado que usted tiene habitaciones disponibles, yo me voy a hacer cargo de la administración de esas habitaciones, le voy a pagar una suma X, ¿para qué? Internar allí dentro, en cuarentena, por X motivo, puede ser porque acaban de llegar al exterior o lo que sea, y esas personas en cuarentena tienen que hacer, por decir, 2 semanas, 14 días de hospedaje obligatorio, y esas personas en principio son personas que no sabemos si están infectados o no, y puede haber incluso algún caso de portador sano o no, o puede ser una persona que tenga síntomas leves. En caso que sea una persona que ya tenga síntomas más graves, obviamente sale de la situación del hotel y debería internarse en una clínica, ¿no es cierto?, un hospital. Entonces, ahí el argumento ¿cuál es? Bueno, ese hotel en realidad, o la pregunta ¿cuál es? Si no está administrando su propio negocio, sin embargo decimos cobró porque el gobierno ha pagado por esto. O segundo punto, ese servicio no es un servicio hotelero habitual, sino que está más vinculado a la salud. Entonces la pregunta sería si no debería estar más vinculado a servicios de salud, servicios de hotelería. Ahí nosotros decimos dos cosas. En principio consideramos que ese hotel sigue funcionando con una función de costo, función de producción semejante a la que tenía antes. No es que se transformó en una clínica, ¿sí? Sigue brindando hospedaje, no es que haya aparatología médica. Puede pasar un médico, no sé, cada 24 horas medir la temperatura, pero nada más. O sea, no es que se transformó sustancialmente su función de producción. Segundo, para modificar o cambiar esto vale para el caso de hotelería y también para los otros que estuvimos mencionando, para cambiar la clasificación de la SIU de una rama a la otra, hay un criterio que es el criterio de estabilidad, que siempre decimos esto para estar seguro, porque pasa en la pandemia, pero pasa en otras circunstancias también, para estar seguro que ese establecimiento cambia de industria, debería ser una situación estructural de largo plazo. Por decir, deja de fabricar cerveza y ahora se dedica a fabricar alcohol medicinal, por decir. En esos casos, si cambió en el largo plazo, decimos, bueno, no es una cuestión de 3 meses o 6 meses, debería ser estable. En general, incluso nosotros las recomendaciones decimos al menos 2 años. En esos casos sí cambiaríamos de clasificador, en caso contrario no. Lo que está sucediendo ahora, por ahora estamos diciendo que es coyuntural, de modo que no estamos recomendando modificar, en el caso que existiera, el clasificador de industria. Hay unas consultas de balanza de pagos que parece que son importantes. Federico. Creo que alguien... Francisco Guillén. Sí, Francisco. No sé si puedo hacer un comentario más o menos por un lado general, y por el otro lado yo creo que es todo el conjunto de recomendaciones que se vienen realizando para el tratamiento del gobierno
Es cierto, el D39 puede ser hasta cierto punto conflictivo, tratar de entenderlo como un elemento que después te lleve a establecer ciertos niveles de la producción del propio gobierno. Yo creo que, y dependiendo de cada país, y ahí hay que tener mucho cuidado en las transacciones, lo primero que hemos estado considerando, por ejemplo, en el caso de México, es evaluar y analizar cada uno de las asignaciones de los recursos para saber de manera mucho más precisa hacia dónde se están dirigiendo estos apoyos que el gobierno pueda generar, sea para las empresas, sea para apoyar actividades mismas del propio gobierno, o sea para otros agentes económicos. Y lo digo por una razón, y por eso en el caso de nosotros lo que hemos estado haciendo es no nada más ver el origen de las cuentas de producción, sino también el destino de las transacciones por el lado de la demanda. Porque al final del día, si se toma una resolución de llegar incluso a un valor cero en el servicio de gobierno, también puede estar afectando no solamente el propio consumo de gobierno, sus mecanismos de financiamiento, y habría que tener mucho cuidado en los niveles del ingreso que se esté generando, porque si no, de otra manera, el consumo total, sea este privado o del mismo gobierno, se va a ver, o el consumo efectivo se va a ver afectado. Yo creo que hay que valorar muy bien cada uno de estos elementos, porque puede ser un D39, pero por ejemplo, si hay una ayuda directa a los trabajadores de una empresa, lo que resulta es que para mantener los sueldos y salarios, que a lo mejor se está destinando el apoyo al trabajador para mantener el empleo y no a la empresa como un proceso de atribución al costo de producción de la empresa, entonces tendría que visualizarse desde otra perspectiva, señalando, por ejemplo, los montos que están recibiendo los trabajadores y que no van a repercutir necesariamente en que no generaría un desbalance en términos de sus ingresos y de su consumo desde la óptica de los cuadros de oferta y utilización. Esto creo que va más a fondo. Esto ya lo hemos estado observando incluso con otro conjunto de economías. Entonces, muchas veces puede ser el D39, pero sus efectos de contrapartida hay que valorarlos antes y generar balances que sean los más adecuados a las características de lo que cada país está realizando. Ese es un comentario, digamos, de orden general. Por ahí también se tocaba el tema digamos, de los factores irregulares. Sabemos que cualquier modelo que se esté utilizando, sea X13 Arima, el tramo SIT o el que se esté utilizando, pues sí, en efecto, va a generarte factores irregulares muy amplios, pero también puede haber y esto ya sucedió en México, que puede ser un proxy de ajuste. En el H1N1 lo que se observó precisamente fue ese efecto de factor irregular en las cifras desestacionalizadas, pero eso ya se generó un outlier en ese momento, y eso puede ser algún elemento de juicio, llámese terremoto en algún otro país, llámese lo que sea, puede ser algún elemento de un parámetro que te permita generar cierto tipo de ajustes y no esperarse hasta el final del año. Yo creo que esos son los elementos fundamentales. Y finalmente, sí quisiera comentar que lo que señalabas y subrayarlo es importantísimo, y mencionar el porcentaje de no respuesta. ¿Por qué? Porque si el nivel de no respuesta es aceptable, y eso dependerá de nuestros propios estadísticos, pues a lo mejor el grado de imputación en el cuadro que sugerías, en el caso de México lo que hacemos es que vamos viendo por cada una de las actividades económicas qué es lo que está sucediendo en términos de vacíos de información, para realmente aplicar este conjunto de recomendaciones, porque muchas veces si el nivel de no respuesta no es tan bajo, pues tienes que seguir
con el esquema metodológico que normalmente vienes aplicando. Y por otro lado, dentro de la economía no observada, y esto nada más lo comento en términos de lo que venimos haciendo en el caso de México. El sector informal, ustedes saben que en México, bueno, lo hemos dicho por varios lados, pues representa por arriba del 50% de la ocupación total, que te genera el 25% del valor agregado. Y esto que yo estoy diciendo a lo que nos lleva es precisamente, tú hablabas de mejor hacer algo que no hacer nada, y yo creo que es relevante no solamente darle seguimiento a registros del trabajo, sino también tener alguna serie de elementos hemerográficos para ver qué tipo de actividad se viene realmente parando. Por ejemplo, en la Ciudad de México ya ahorita no vemos gente vendiendo en las calles. Y esto lo que representa es, habría que pensar en un ajuste del tamaño que corresponda a la actividad informal. Es difícil, sí, porque dimensionarlo en términos de su tamaño, pues tiene que ver incluso con el cruce, no solamente de las encuestas de empleo, sino también de los registros que puedan estarse observando de trabajo, sobre todo de la parte informal, y la contrapartida puede ser la parte de los registros de seguridad social. Este es otro elemento que se toma en consideración, y datos hemerográficos, porque no hay de otra. Yo con esto, pues quisiera detener mi comentario, Federico. Agradezco, perdón, no supe cómo meterme al chat. Muchas gracias, Francisco. Sí, del primer punto que vos mencionaste, los apoyos que está dando con la política fiscal el gobierno, sí, hay que hacer un seguimiento estricto de los flujos, cómo van. Como vos bien señalabas, una situación es cuando el flujo va al productor de mercado y otra situación es cuando el flujo va hacia los hogares. Aquí lo que estamos diciendo es que si el flujo va, el subsidio va hacia el productor de mercado, en principio registrar ese flujo como el D39, otra subvención a la producción, aún en el caso que termine subsidiando la nómina salarial. Pero es muy distinto si el flujo del subsidio va hacia los hogares para situaciones de alimentación o lo que sea. Eso se depende si va bajo la modalidad de asistencia social o en el marco de algún seguro social o va directamente con una transferencia corriente. Pero ahí sería el tratamiento diferente, ¿no es cierto? Eso vale la aclaración. Y bueno, muchas gracias, tomamos los demás puntos. Seguimos con otra consulta, por favor. Sí, Fede, yo nada más ahí quiero aclarar que el documento del grupo intersecretarial lo que refiere, que hay que analizar muy bien, es si el gobierno no estuviera usando al productor no de mercado para canalizar el recurso al empleado, que en este caso sería un hogar, ¿sí? Si se identifica que el productor no de mercado solamente es un agente distribuidor del recurso, eso no cambia la connotación de que fuere transferencia corriente y no subsidio a la unidad productora. El subsidio se canaliza a la unidad productora cuando tú como gobierno estás buscando preservar la fuente de trabajo y la nómina, la fuente de producción, digamos, la producción de la unidad económica y la fuente de trabajo vía la nómina de los empleados que mantienen. En este caso es subsidio y en los otros habría que verificar. Y hay una pregunta de algún colega de acá de balanza de pagos que dice que, bueno, una es respecto a los intereses, en el caso de que, por ejemplo, a nivel de país, se disminuyan las tasas de interés por vía de alguna disposición del gobierno. En este caso, la pregunta es si se trata como subsidio a la producción al producto. Cualquier subsidio a la tasa de interés es subsidio al producto y tendría que verse si en esta medida de reducción de tasa de interés el gobierno estuviera dando un apoyo a la entidad financiera para el mantenimiento de esta tasa de interés al usuario, al usuario del crédito. Y en el caso, Fede, de los colegas de balanza de pagos, acá déjame lo ubico. ¿Qué pasa si se difieren los pagos de intereses al exterior? ¿Se registran igual como devengado? Perfecto. Bueno, respecto a la primera pregunta, la respuesta es el tratamiento que le da el SCN 2008
este tipo de rebajas en las tasas de interés es un subsidio al producto, exactamente. Este es un punto que en su momento levantó discusiones y demás, digo, pero el tratamiento, si uno sigue la letra de lo que está en el manual SSN 2008, es un subsidio al producto. Y la segunda es, la respuesta también es sí, debe seguirse el criterio de lo devengado. Pasaríamos a la siguiente. Ya serían todas, creo, Fede, si algo no estoy dejando de registrar. Federico, ¿Qué podríamos? Bolivia acaba de escribir en el chat acerca de varios puntos. Sí. Dice, secuencia de hogares, productores de servicios que redujeron su producción como productor no recibirían D39, a nivel hogar recibirían bonos, transferencias por hijo en edad escolar o por no tener trabajo formal, transferencias D759, se deducen de B1B, B3B, B5B, pero los bonos compensarían en parte el ingreso disponible. De los que siguen produciendo cambios de actividad en los hogares productores, de otras industrias, el comercio, alimentos principalmente, servicios de delivery en moto o transporte en pequeños tramos, servicios domésticos, remunerados, se continúa pagando el salario, pero ya no se produce el servicio, sino más bien se reemplazó con trabajo no remunerado. ¿Cómo identificar en la secuencia de hogares un aumento de la pobreza y la desigualdad? Y el otro comentario que acaban de hacer, contratados por el gobierno, si lo dejamos en la rama de hoteles, no podríamos estar duplicando la actividad si nos vamos a aparecer en el gasto del gobierno. Dejo ahí los dos últimos comentarios para ver si tienes tú algo que decir o algún otro país. Bien. A ver. Ya lo descargaste, ¿no, Fede? En el caso de los productores de cómo reciben la administración. Sí, entiendo que sí, con lo que dijimos y con lo que vos dijiste, Marta, creo que queda aclarada la primera parte de la consulta del colega de Bolivia, de Javier, ¿no? Me parece que ya en principio aclarado, ¿no es cierto? Según sea una otra subvención, es diferente. Creo que se abrió algún micrófono, no sé. Tienes eco. Sí. Bueno, después, el resto de las consultas creo que son bastante variadas, entiendo. Tal vez esa sí la vamos a leer mejor y daría para una respuesta más abarcativa porque creo que abarca varios temas. Así que ahí, Javier, pido esta disculpa al caso para dar una respuesta más concreta porque son varios puntos. ¿Quieres pasamos al siguiente? Y bueno, y después está la pregunta de Argentina, ¿no? Del caso de los hoteles. La pregunta es, volviendo al caso, sí, contratados por el gobierno, si lo dejamos en hoteles, no podríamos estar duplicando la actividad, si nos va a aparecer en el gasto del gobierno. A ver, el registro sería, como estamos diciendo, producción de hoteles, el producto seguiría siendo servicios de hospedaje, hotelería, y la compra que está haciendo el gobierno iría a parar al... a ver, acá sería un consumo intermedio del gobierno, interpreto yo, y no directamente al gasto de consumo final, pero en última instancia también impacta en el gasto de consumo final del gobierno por suma de costos, ¿no es cierto? Digo que va al consumo intermedio porque no es que el gobierno lo transfiera a los hogares en forma directa por libre voluntad, sino que uno prácticamente está encarcelado en el hotel, así que bueno, es el tratamiento distinto. No es como cuando el gobierno reparte alimentos, digo, para decir. Está repartiendo hotelería, pero obligatoriamente, digamos, no es que uno lo va a aceptar libremente. Pero, a ver, entonces aumenta la producción, sí, pero no la demanda final, porque la demanda final la vamos a estar registrando directamente en el incremento del gasto de consumo final del gobierno. ¿Alguna otra consulta? No, yo creo que ya podemos pasar al siguiente punto, Fede. Bueno. Una última que creo que podría ser importante de tratar es que se pregunta, ¿debería registrarse el aplazamiento de impuestos como un cambio de precios o de volumen? A ver, el registro de los
impuestos, ya sea, por ejemplo, impuestos a los productos, nosotros siempre decimos que debe apoyarse en la base de vengados. Entonces, el problema es que es cierto, hay países que se guían por el base caja, eso puede ocasionar inconvenientes. Pero en principio, en valores corrientes, no debería ocasionar modificaciones, salvo que se cambien, haya modificaciones en las alícuotas impositivas, ¿sí? Pero el devengado sigue existiendo. Lo que se hace es si no lo paga usted en este mes y no le doy permiso para que lo pague dentro de 3 meses. Pero se devengó en el periodo correspondiente. Bien. Pasamos al punto siguiente, al último punto. Bueno, a ver. Vamos entonces a la conexión nuevamente. Un segundito, por favor. Bien, ahí estamos. Bueno, el último punto se refiere entonces a la divulgación. Lo voy a decir acá. Hasta el momento, los países no nos han reportado modificación en los calendarios de publicaciones. Acá de vuelta hacemos consulta general por si en alguna circunstancia ha sucedido esto. En los próximos meses se abre la posibilidad de que en el caso de no existir un mínimo de cobertura o información necesaria, se pueda recurrir a la postergación de alguno de los productos estadísticos. Se debe considerar que esa postergación se produciría en un contexto donde todos los usuarios están demandando con mucha más premura que la habitual la disponibilidad de las cifras oficiales de la economía. Es un poco como el estado de situación actual, pero no quita que a futuro exista preocupación por esta posibilidad de postergación de algún producto estadístico de su divulgación. Las recomendaciones seleccionadas para este punto es, primero, agotar todas las instancias posibles de imputación y análisis alternativos antes de tomar la decisión de postergar la difusión. Segundo, informar a los usuarios mediante notas explicativas acerca de las restricciones en la disponibilidad estadística básica, así como los métodos de imputación utilizados por la industria y transacción económica involucrada. Tercero, considerar la posibilidad de agrupar y divulgar con un menor grado de detalle las partidas que habitualmente se difunden, en caso que se considere que las mismas no reúnen un mínimo indispensable de calidad. Este es un punto que hay que evaluarlo muy bien, porque en general los usuarios protestan cuando los acostumbramos a tener un determinado desglose de la información y de golpe les cerramos la puerta, ¿no? A nadie le gusta que nos cierren la puerta. Entonces esto hay que evaluarlo bien, en todo caso hay que explicarlo y saber que si lo hacemos algún golpecito vamos a recibir. Cuarto, avisar en forma anticipada a los usuarios en el caso extremo que se decida postergar la fecha de divulgación. Acá decimos, bueno, sería como recurrir a un perdón, digamos, y avisarlo lo más anticipado posible, ¿sí? Bueno, con esto cerramos el tercer y último punto, que es la divulgación. Entonces volvemos a habilitar el debate respecto a este punto. ¿Algún comentario que quieran hacer? Básicamente lo que vemos en el tema de divulgación es la importancia de preservar los calendarios de divulgación en tanto cuanto las circunstancias a nivel país y de la Oficina de Estadística lo permitan, y de otra manera divulgar si no es así. Y la otra es hacer la explicación suficiente a los usuarios de la calidad de la estimación que están pudiendo compilar en cada oficina. Básicamente, esos son los dos puntos que rescataríamos en temas de divulgación. Entonces aquí si tienen alguna experiencia o alguna problemática o que quieran compartir, pues bienvenida. En principio corroboramos entonces como que una consulta puntual sería, hasta ahora no está previsto postergaciones en los comunicados, ¿no es cierto? Y ahí Araceli quiere hacer un comentario. Araceli Martínez de México. Sí, muchas gracias. Precisamente hablando de lo que son los calendarios de difusión y las recomendaciones que están poniendo en la lámina, quisiera comentar que precisamente en el caso de México lo que estamos haciendo es
poner alguna notita a los usuarios donde les digamos en forma general la situación y las condiciones de la información que vamos a publicar. Hasta el mes de febrero, ahorita mes de febrero, mes de referencia que publicamos en este mes de abril en las encuestas económicas mensuales, no ha habido ningún problema en cuestión de afectación. Pero ya a partir del siguiente mes de marzo que podemos tener, ya tenemos alguna cuestión ya de afectación por medio de la pandemia, vamos a poner esas notitas sin que estemos afectando a los calendarios de difusión hasta el momento. Y establecimos algunos planes que precisamente midiendo los grados de no respuesta que podemos hacer en cada uno de la información mensual, dependiendo de esos grados de no respuesta, vamos a ir implementando alguna estrategia diferenciada dependiendo de cómo son nuestras afectaciones a nivel de actividad. Algunas que puedan estarse publicando sin ningún problema, ¿sí? Y lo vamos a decir. Además de contar de todos los indicadores de precisión que hablamos de tasas de no respuesta, tasas de imputación, tasas de sobrecobertura, y que todos estos elementos nos sirvan para poder, tanto a cuentas nacionales, al sistema de cuentas nacionales, para el manejo de la información. Entonces, realmente estamos utilizando las notas y estamos utilizando también la parte de estos indicadores de calidad que nos digan más sobre las cifras que estamos publicando. Gracias. Muchas gracias, Araceli. Francisco Guillén, México, si me permiten, Federico. Adelante, adelante, Francisco. Y adicionaría a lo que dice Araceli, que bueno, es importantísimo tener una conexión no solamente con el proveedor usuario, en términos de las necesidades que podamos tener de registros administrativos. La gestión es relevante y esto también tiene que ver básicamente con conocer un poco más también sobre las dificultades que se puedan tener en la captación de la información vía registro administrativo, que tiene que ir, digamos, describiéndose en la nota al usuario este conjunto de elementos. Con lo cual, bueno, se tendría que advertir también que las cifras tendrían revisiones de manera continua, y aquí una política de revisión es relevante. En el caso de México, pues lo estamos realizando o hacemos las modificaciones cada vez que en los datos de mayor frecuencia estamos teniendo alguna repercusión, y esa política de revisión de cifras tiene que prever no solamente lo que normalmente ha sucedido, sino que ahora se tendrá que explicar, digamos, que dado los elementos con los que se cuentan, los cambios pueden ser más significativos de lo que está acostumbrado el usuario a percibir. Ese es un punto que hemos estado observando por acá, que lo vamos a tener que ir manejando conforme se vaya desarrollando esta emergencia, y sobre todo en términos de la información con la que cuenta, valga la redundancia, las cuentas nacionales. Ese es un elemento. Y el otro que sí me gustaría subrayar, y que a lo mejor está un poco asociado a los métodos de imputación, pero que también es relevante señalarlo, es que en el caso de México, pues se vienen realizando encuestas mensuales de opinión empresarial, y por el otro lado se está tratando de ver la aplicación de vía telefónica, la aplicación de un cuestionario para darle seguimiento a la información de micros, pequeñas, a las MIPYMES,
y medianas industrias, que pueden darle un valor muy significativo a los resultados que se obtienen, porque esto permitiría a lo mejor hasta segmentar en casos como la economía no observada, segmentar las posibilidades de las mediciones en producción, por un lado, en valor agregado y por supuesto ver cuáles son las repercusiones que pueda haber en términos de demanda. Y esto también hay que, en nuestro caso vamos a tener que hacer un aprovechamiento intensivo de esta información porque es vía telefónica, se están observando cuáles son los impactos en las pequeñas y medianas empresas en términos de producción y empleo, y esto es relevante para tener otra serie de criterios sobre las imputaciones, por un lado, también para anunciarlo en la nota sobre la explotación de estas alternativas o de estas fuentes de información alternativas que se pueden estar insertando dentro de las cuentas nacionales. Gracias por permitirme este comentario. Muchas gracias a ti, Francisco. ¿Puedo incluir un tema, Fede? Adelante, adelante. Miren, lo que nosotros hemos revisado desde acá de CEPAL es que en realidad, digamos, aquí hay un cambio de paradigma en la forma en que nosotros asumimos los eventos catastróficos, los desastres naturales y los tiempos, cuál es el corte temporal que usamos. Esto lo hemos comentado nosotros con Fede y con Claudia, porque lo que nosotros observamos es que los principales retos en la medición que tenemos en cuentas es que, por ejemplo, el sistema de cuentas nacionales habla de efectos temporales, pero no dice cuánto tiempo pueden ser esos efectos temporales. 3 meses, 6 meses. Eso también crea un reto en la medición en el sentido de que nosotros no sabemos cuánto tiempo va a durar esta pandemia. Luego, entonces, no sabemos cuánto tiempo vamos a asumir esta temporalidad, ¿verdad? El otro tema que hemos observado es que algunos de los problemas de medición que se están enfrentando, particularmente los productores no de mercado, es porque actualmente se siguen utilizando métodos de personal ocupado, de nómina activa, y esto, digamos, que crea un sesgo en la medición, es un método input que desde hace mucho se ha propuesto que se haga diferente, ¿verdad? Los países que lo siguen conservando son los que enfrentan el principal problema. ¿Por qué? Porque al no haberse movido a horas trabajadas o a un pseudo índice de precios más adecuado que refleje productividad o a cualquiera de los métodos que sugiere el SCN, ahora al mantener la nómina parecería que el volumen de la actividad de los productores no gubernamentales se mantiene, ¿sí? Y el último reto es cómo entender la disección de la entidad de valor entre volumen y precio cuando vemos que el volumen de la actividad va decreciendo, el valor corriente se mantiene constante y entonces todo cae en el efecto precio. Ajá. Estos son lo que hemos conversado, que nosotros vemos que son los puntos de mayor análisis en las compilaciones que están haciendo actualmente y que convendría que cada oficina fuera revisando de qué manera puede resolverlo mejor. Si no estamos utilizando actualmente horas trabajadas, si nos hemos apegado al indicador de personal ocupado, entonces valdría la pena hacer en este momento una serie, ¿verdad? Una serie de algún tiempo, un medio año, un año, lo que se pueda, de horas trabajadas que nos permita hacer un hacia adelante en las estimaciones de volumen de los productores no de mercado. Son recursos de última instancia, son cuestiones muy rápidas que se van a tener que resolver y que no tienen no necesariamente que ver con los métodos de compilación recomendados, sino con las prácticas que se han mantenido a nivel nacional en cada oficina de cuentas nacionales. Eso sería todo, Fede. Muchísimas gracias, Marta. Muy atinente. ¿Algún otro comentario más? Ya estamos en los últimos minutos de la comunicación. Bueno, si es así, daríamos entonces ya el cierre de la sesión de hoy. Como les anticipamos, tanto esta presentación como el documento en el cual se sustenta, lo vamos a colgar en la página web, lo mismo que la grabación de esta videoconferencia.
Y esto, como les dijimos, queremos que sea un intercambio que siga, que un documento vivo incluso. Por lo tanto, tanto Javier el INE, las consultas que vos hiciste, como nuevas consultas, bienvenidas sean. Es más, les invitamos a discutir, esta imputación de la otra subvención a la producción dentro del gobierno es bien para discutir, además de los demás temas, obviamente. Y bueno, y los que vayan surgiendo en el camino también. Con esto, bueno, daríamos entonces por cerrado. Nuevamente les agradecemos muchísimo la participación, dándole nuestros mejores deseos de que tanto ustedes como los seres queridos y vuestras familias estén bien en estas circunstancias tan difíciles, y pues, el agradecimiento es doble por el momento que nos toca vivir cada país y cada familia. No sé, Claudia, Marta, unas palabras también. No, yo solamente dar las gracias a los colegas de la región y siempre abiertos a cualquier consulta para que podamos seguir también contribuyendo a que estas mediciones, que son un reto, se puedan resolver de la mejor manera. Al igual que mis colegas Marta y Federico, agradecerles a todos por la participación, por los comentarios, las preguntas. Ahí en la presentación que hizo Federico la vamos a colocar en el sitio de la Red del Conocimiento, de especial la plataforma COVID, para que la puedan revisar. También el borrador del documento que va a estar disponible, yo creo que a partir de mañana, junto con la minuta. Y también están nuestros mail, nuestros correos electrónicos, para que si tienen alguna pregunta adicional, nos las puedan hacer y les contestaremos por alguna vía, digamos, por mail o hacemos una pequeña reunión virtual. Nada, seguir agradeciéndoles por su participación y seguimos adelante en este camino bastante desafiante que estamos enfrentando todos como personas, como países, como mundo. Así es que les agradecemos a todos y muchas gracias. Será hasta la próxima y nos vemos. Chao.